Ahí estamos. Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad, a esta conferencia, a cargo del doctor Marco Antonio Rocha, que es profesor de la Universidad de Campinas en Brasil y miembro del Núcleo de Economía Industrial y Tecnología, también del Instituto de Economía de Campinas, y que va a estar presentando sobre política industrial y desarrollo, reflexiones a partir del caso brasileño. Unos 25, unos 30 minutos de presentación e inmediatamente después tenemos algunas intervenciones de investigadores invitados, conocidos de nuestra casa de estudios, así que esperamos que sea un intercambio muy fructífero y muy enriquecedor para todos los participantes. Así que, Marco Antonio, todo tuyo. Bien, muchas gracias por la presentación, Joel. Buenas tardes a todos y todas. Yo voy a compartir la pantalla acá para hablar un poco de la presentación y después lo comparto la pantalla. Yo voy a intentar hacer la presentación en español, pero en algún momento seguro que voy a empezar a hablar portuñol, entonces se queda un poco complicado de comprender. Por favor, paren y me avisen que eso ocurre. Eh, yo pensé en la presentación, pasamos una mirada en la industria brasileña brevemente en los años 80, solo una breve contextualización, una breve contextualización también de los 90, pero con algunas características, algunos hechos que son importantes para comprendermos los años 2000 y los contextos que en los años 2000 se han hecho la política industrial, para que al fin llegamos al punto de discutir la política industrial brasileña después de que el Lula 3, como hablamos, en el gobierno actual de Lula. Eh, la política industrial del gobierno 3 de Lula existe ahora en el papel solamente, pero estamos construyendo la política. Y por eso es importante regresar un poco en los años 90 para entender en qué contexto estamos haciendo la política, en lo que piden los actores, lo que ha ocurrido con las empresas brasileñas durante los años 2000, y todo eso para entender eh, en qué contexto, en qué ambiente se ocurre la política industrial ahora. Entonces, vamos a seguir. Listo. Bueno, comenzamos con una larga mirada sobre la importancia de la participación de la industria brasileña, solo para pensarnos un poco. Esa es la participación de la industria brasileña en el PIB brasileño durante de 94 a los 2015. Lo que es curioso es que mirando también la participación de la industria de América Latina, se queda un poquito arriba del Brasil, que empieza con una participación mayor y después va se cayendo. Pero se puede mirar acá que tenemos dos puntos llaves. Ese acá, en los años 2000, precrisis, y después acá. Pero desde los 2000 se puede ver que la calidad de la participación de la industria es considerable. Pero hubo una crisis, pero ni todo es crisis. Lo que es interesante es pensar lo que ha ocurrido con las grandes empresas brasileñas, sobre todo los grupos económicos brasileños, en el medio de la desindustrialización. Eso creo que es un fato interesante. Vamos. Brevemente, los años 80 y los años 90, para una breve contextualización. Esa es una historia común de la América Latina de los años 80 y creo que de la industria latinoamericana. La restricción de los flujos extranjeros, por el choque de la tasa de interés americana y la crisis de la deuda, la agudización del proceso inflacionario. Eh, Ese es un primer fato interesante para pensarmos. Una de las estrategias para detener la inflación, para asegurar la inflación, fue la retención de los ajustes de las tarifas de las empresas estatales.
Lo que se ha pasado es que en los años 90 las empresas estatales fueron desestructuradas, eh, lo equilibrio financiero, económico-financiero de las empresas se perdió. Lo que es importante para pensarmos es que, vuelvo en eso, en los años 90, es que el sistema de empresas estatales brasileño, el sistema BRAS, como decimos, Petrobras, Siderbras, Eletrobras, eh, Telebras, etcétera, no era solamente empresas, pero cuidaba de todos los sectores que tenían las grandes estatales, las holdings estatales, hacía el comercio exterior, hacía las inversiones en investigación, en desarrollo de innovación, hacía la gobernanza de la cadena productiva. Entonces eran peças estratégicas, eran peças estratégicas en la gestión de la industria brasileña. Cuando se quiebra las empresas estatales, cuando se rompe lo equilibrio económico-financiero de las empresas estatales, lo que se pasa es que la industria brasileña queda sin su gobernanza y se rompe también y se destruye, se desestructura el Sistema Nacional de Innovación, que al fondo se ayuntaba en las empresas estatales, era comandado por las empresas estatales. La restricción fiscal de la crisis de la deuda generó también una restricción de las importaciones que al fin resultó en la ampliación del gap tecnológico de la industria brasileña en los años 80. Entonces así llegamos a la privatización de los años 90, con el sector estatal débil, con las empresas estatales endeudadas, amargando prejuicios de larga data, sin poder hacer la gobernanza de la cadena y ser el instrumento que era en la década pasada. Eso es importante para comprender el timing de la crisis, de la apertura comercial y el timing de la privatización. Cuando se abre la economía brasileña en los años 90, yo creo que en toda la América Latina, la abertura ha encontrado una industria con hiato, con el gap tecnológico, con la brecha tecnológica muy larga, sin los comandos de los sectores funcionando y, perdón, sin capacidad de enfrentar la competencia extranjera. Ese fue el timing de la abertura. Eh, y la privatización tiene alguna característica, la privatización en Brasil, que es interesante para comprender la evolución de los grupos económicos brasileños después en la década siguiente. Eh, Primero, es que en la primera parte de la privatización, mayoritariamente la compra de los activos estatales fue hecha utilizando lo que llamamos de monedas de privatización, que fueron los junk bonds que el gobierno brasileño entregó al sector privado y después resgató y cambió por activos estatales. Con eso, lo que pasó es que el balance financiero de los grupos económicos se fue sanado, se fue limpio con la recuperación de los junk bonds y cambiado por activos estatales, en su gran mayoría subprecificados, que después pasaron por una gran devaluación en la bolsa de valores. Eso permitió que al fin de la privatización, los grupos económicos brasileños han acumulado muchos de los activos estatales, su balance financiero estaba limpio, estaba ok, y han ganado mucho con la evaluación de los activos estatales posterior a la privatización. Eh, parte más grande de los grupos económicos brasileños, los grupos principales han participado mucho, por eso, de la privatización y han sido el grande vencedor de la privatización, como vamos a mostrar. Entonces, es una característica de la privatización brasileña de que lo grande vencedor fue el gran capital brasileño de la privatización. Ha comprado casi todo, han acumulado muchos activos estatales durante los años 90, pero todo ese proceso fue hecho con un endeudamiento muy grande en moneda extranjera, sobre todo el dólar,
por cuenta, primero, que la tasa de interés en Brasil se quedaba a 40%, el dólar estaba a 1 para 1 y la liquidez internacional buena durante los años 90, lo que hicieron que casi toda la privatización, embora tengan sido comprados por los grupos nacionales lo hicieron haciendo su financiación vía moneda extranjera. Cuando empieza la crisis cambiaria de 98, los grupos económicos brasileños se quedan extremadamente endeudados y ese proceso se estanca. El proceso de la privatización y de la reestructuración de los sectores privatizados se estanca por cuenta de eso. Eh, Eso es un fato importante porque es la contextualización principal si pensamos lo que ha hecho el gobierno Lula, el primer gobierno Lula y su medida de reestructuración es una cosa que no es necesariamente una política industrial, pero tiene mucho de política industrial, que fue todo el aporte para la concentración de capital que fue hecha durante los años 2000 con el gobierno Lula, utilizando algunas empresas estatales y los bancos públicos, sobre todo, que no han sido privatizados durante los 90. Entonces, creo que esa es una característica importante, si pensamos las diferencias de los procesos de privatización, si pensamos en el caso argentino, en el caso brasileño, fue primero que no se privatizó los bancos públicos en Brasil, no se extranjerizó la banca en Brasil, ¿eh? Tenemos el Santander, que es la excepción, pero los grandes bancos que operan en Brasil son bancos nacionales. Y no se ha privatizado algunas grandes empresas estatales que son importantes sectorialmente, sobre todo Eletrobras, que después fue privatizada con Bolsonaro, pero no fue privatizada en los años 90. Y Petrobras, por supuesto, que también después fue una pieza importante en lo que ocurre con la industria brasileña a los años 2000. Bien, eh, esa es una caracterización de la forma de los ajustes que se ha hecho en los años 90, en una coyuntura de apertura comercial, aumento de la brecha tecnológica, aumento de la competencia extranjera, evaluación cambiaria. Lo que ocurrió es que la producción permanece en el mismo patamar, pero el empleo industrial se abre la brecha. Ha hecho un ajuste defensivo, como decimos, y la industria perdió mucho su capacidad de generar empleo, porque sobre todo lo ajuste fue bajando la producción y cortando los costos, sobre todo los costos laborales. Bien, y los años 2000. O que es curioso es que podemos empezar por aquí. Durante los años 2000 se han hecho muchas medidas y la operación de BNDES, como vamos a decir, fue seguir una dirección, una trayectoria de reorganización y concentración de los sectores, sobre todo de los sectores que fueron privatizados, pero no solo de los sectores que fueron privatizados. Algunas cosas son, creo que, conocidas en toda la América Latina. Por ejemplo, lo que ha pasado con la proteína animal, las grandes empresas de proteína animal en Brasil, como JBS. No es un sector que fue privatizado, pero es un sector que pasó por una brutal concentración durante los años 2000 por los mismos motivos de los sectores privatizados, como vamos a decir. Falando de alguna característica del Brasil pós-privatización, en el comienzo de los años 2000, los años 2000 marcan una reorganización del patrón del modelo de relacionamiento entre el sector público y el sector privado en Brasil, como vamos a hablar, y la consolidación del liderazgo de los grupos económicos nacionales, también una característica. Eso todo bajo la reestructuración de la estructura societaria de las grandes empresas brasileñas, vía participación de los fondos de pensiones, algunas asociaciones con el capital extranjero y los fondos de participación nacionales de los bancos estatales. Esas fueron las piezas claves para hacer la reestructuración del gran capital brasileño después de la privatización. Entonces, damos una mirada de los sectores que fueron privatizados. Lo que es curioso
es que 10 años después de la privatización, los sectores siguieron bajo el control estatal. Entonces, la pregunta es, bien, ¿de qué tipo de privatización estamos hablando? Si después que la privatización los sectores continúan bajo el control del Estado. Lo que ha cambiado es la forma que el Estado controla ese sector, como vamos a mostrar. Y la coyuntura que marca ese periodo es el ciclo de precio, el boom de los commodities, que es muy importante porque afecta directamente, como vamos también a discutir, los sectores que fueron privatizados, porque fueron sobre todo los sectores intensivos en recursos naturales. Bien, eso acá es la estructura societaria bien simplificada de los sectores que fueron privatizados en Brasil. Eh, las cajitas verdes son las coligadas, las empresas coligadas. Las cajitas amarillas son las holdings y las cajitas rojas son los controladores. Entonces, empezando acá por el sector eléctrico brasileño, las cajitas amarillas, Eletrobras, Compañía Brasiliana y Neoenergia, ha cambiado mucho. Eso, sacaron una fotografía de 2012. Sobre todo en el gobierno Temer, Bolsonaro, eso ha cambiado mucho. Pero si miramos acá en el sector eléctrico, lo que vemos es eso. La primera holding, que es Eletrobras, controlada por el gobierno federal después de la privatización, y el Banco Nacional de Desarrollo. Compañía Brasiliana, controlada por el Banco Nacional de Desarrollo. Neoenergia, controlada básicamente por el Banco de Brasil. Y Previ. Previ es el fondo de pensión de los funcionarios jubilados del Banco do Brasil. Un comentario sobre los fondos de pensión, ese tipo de fondo de pensión en Brasil. Su consejo es nombrado mitad por el gobierno vía la compañía estatal y mitad por el sindicato que es vinculado. Entonces, la Previ, mitad del consejo es nombrado por el Banco do Brasil y la otra mitad es por el sindicato de los bancarios, que es controlado por CUT, que es ligado al Partido de los Trabajadores. Entonces, no es, ese fondo de pensiones no son necesariamente estatales, instituciones estatales, pero son instituciones controladas por el Estado, vía las empresas estatales y en el gobierno de PT vía los sindicatos y su ligación, la ligación del sindicato con el gobierno. Ese acá es el sector, ese acá es el sector de minería. Las grandes holdings, Vale y Paranapanema. Paranapanema controlado nuevamente por Previ, Banco Nacional de Desarrollo, era el Fondo de Pensiones de Petrobras. La Vale, controlada mayoritariamente por la asociación Valepar, por la holding Valepar, que tiene capital de Mitsui, pero el Fondo de Participación de Bradesco, el banco privado brasileño, y la Litel, que es controlada por Previ, nuevamente, el Fondo de Pensión de Banco do Brasil. Acá es, déjame mover eso, es el sector siderúrgico, con las dos grandes holdings, Compañía Siderúrgica Nacional y Sistema Usiminas. Compañía Siderúrgica Nacional controlada por un grupo brasileño, o Grupo Vicunha. Usiminas, una parte por Nippon Steel, una parte por el Fondo de Empleados de las Usiminas, nuevamente Previ y dos empresas extranjeras. Y acá el sector ferroviario, nuevamente, la holding MRS, que es controlada por Usiminas, controlada por Gerdau, que es otro grupo brasileño, controlada por CSN y controlada por Vale. Y Vale controlada por eso que mostramos acá. Y la LL Logística en Brasil es controlada por el Banco Nacional de Desarrollo, el Fondo de Pensión de la Caixa Econômica Federal y nuevamente Previ.
para no tomar mucho tiempo, pero si pegamos la petroquímica es lo mismo, si pegamos los otros sectores privatizados, básicamente lo que vamos a encontrar es esa estructura accionaria. Lo que llama atención acá es, primero, la participación de los fondos de pensión en la reorganización y la reestructuración del gran capital brasileño. Después, la verticalización en la área de logística y mineración y siderurgia de los grupos económicos nacionales. Y después, el retorno de las instituciones estatales como y los bancos públicos y algunas empresas estatales. El sector petrolero, como dice, no ha sido privatizado. En algunas empresas como Eletrobras también se han quedado públicas, con control directo de la Unión. Entonces, si miramos la privatización brasileña, su principal característica es que la participación del Estado se ha cambiado de una participación directa para una participación vía bolsa de valores, de una participación directa de la Unión Federal para participaciones indirectas vía otras instituciones públicas, como los bancos públicos y la participación de los fondos de pensión. En ese proceso de limpieza de los balanzos de los Yankees Bonds, evaluación de los activos estatales en bolsa, Previ, por ejemplo, se convirtió en el fondo de pensión más grande de la América Latina, desde acá. Y eso es una característica interesante si pensamos cómo llegamos, cómo el gran capital brasileño llega a los años 2000, 2010. ¿Sí? Entonces, la privatización, si miramos la privatización y pensamos en forma general de la privatización, quizá la principal característica de la privatización brasileña fue que fue un instrumento de fortalecimiento del grande capital brasileño, seguramente. ¿Eh? Ella ha producido en parte eso, en parte el ciclo de la commodities, un crecimiento bien, bien significativo de la rentabilidad de los gran capital brasileño. Esa es la rentabilidad del patrimonio de los 200 más grandes grupos económicos brasileños. Si cogemos acá, ese es el promedio de la rentabilidad histórica para el periodo anterior. Esa acá es la rentabilidad durante los gobiernos del PT, los primeros gobiernos del PT. Entonces, una primera cosa curiosa es que los grandes grupos económicos brasileños nunca ganaron tanta plata como en el gobierno del Partido de los Trabajadores. Sí, fue un momento increíble de rentabilidad de los grupos económicos brasileños. Entonces, llegamos a los años 2000, después de la privatización. Los años 2000 se han marcado primero por toda la reestructuración sectorial post-privatización, porque uno de los motivos por qué lo Estado ha adentrado en eso, nos recordamos de lo endeudamiento en dólares de los grupos privados brasileños con la crisis cambiaria de 98. Entonces, así, lo gran capital brasileño tuvo que instrumentalizar el Estado de cierta forma para poner por adelante ese proceso de reestructuración de la privatización y llevar al cabo el proceso de privatización a través de la capacidad de financiación del sector público sobre el gran capital brasileño. Eso se ha continuado con las concesiones públicas para energía, para puertos, aeropuertos. En esas concesiones se recurre a lo mismo, la misma fuente de financiación y que tiene como resultado la misma estructura accionaria también que vimos en el slide anterior, post-privatización. Entonces, si miramos también las concesiones portuarias, de rodovias, es muy parecido a la estructura accionaria que se forma durante los años 2000. Tá? Con Previ, BNDES y los grandes grupos económicos brasileños, también adentrando en la parte de concesiones públicas, aeroportuarias, rodovias, etc. Y utilizando ese como nuevas fronteras de acumulación, lo que responde un poco por eso. Bien. Lo segundo hecho importante de los años 2000 es el retorno de la política industrial.
volvemos a tener política industrial después de los años 2000, podemos hablar un poco de eso, pero en el primero Lula, la política industrial, la primera política industrial, la PITSI, tiene un nombre horroroso, pero fue sobre todo un periodo de aprendizaje, nuevamente de aprendizaje. Los instrumentos que teníamos en el periodo de desarrollismo no existían más, tenían que ser recreados, reorganizados, reestruturados. Eso tomó la primera política industrial del gobierno Lula. La segunda se ha organizado un poco, hay recortes mejores. Volvemos a tener instrumentos de política industrial a cabo. Las políticas volvieron a ser sectoriales, volvemos a tener crédito direccionado, sobre todo para la reestructuración sectorial. Como dice, no eran solo los sectores privatizados, pero estamos haciendo lo mismo con la agroindustria, con la industria alimenticia. Y se mira, por ejemplo, la estructura accionaria de BR Foods, que es una de las grandes de proteína animal, sobre todo chanchos y galinas. La estructura es la misma, los fondos de pensiones, el BNDES, la misma cosa. Esa estructura accionaria fue la estructura característica de la reestructuración del gran capital brasileño durante los años 2000 en casi todos los sectores intensivos en escala, sobre todo. Tiene los ciclos de precios de las commodities y el crecimiento de la rentabilidad del grupo, los grandes grupos económicos brasileños que al fin consolidan el proceso que estamos hablando, la reestructuración y la concentración sectorial. Y al fin no es propiamente un instrumento de política industrial, mas que fue fundamental para se pensar esse processo, el proceso de capitalización de las empresas estatales y de los bancos públicos. El Tesoro Nacional Brasileño puso algunos centenas de billones, tanto en Petrobras como en BNDES, que pasaron a ser, controlar el funding que fue hecho el proceso de reestructuración sectorial. Ese fue que hablamos. Acá está el ciclo de rentabilidad, la primera calidad en 2012, que coincide con empieza la crisis también política del gobierno Dilma, y la segunda en 2014, cuando se caen los precios de las commodities. Tá. Pasamos brevemente, solo para resumir lo que dice, si miramos la reestructuración de la industria brasileña por sectores, los sectores de alimento y bebidas, su principal característica es la gran concentración sectorial con conglomeración e internacionalización, formando por lo menos tres grandes holdings brasileñas, la JBS, la Ambev y la Cosan, sendo que la Ambev es, como se dice, una joint venture con grupo extranjero, y la Cosan, Ambev con Interbrew, y Cosan con grupo Shell para producción para distribución de nafta. Pero Cosan también es una grande de alimentos en Brasil, que produce manteca, arroz, muchas otras cosas. Entonces, la principal característica son la formación de las grandes holdings nacionales. Podemos poner acá, yo acho que, mover eso, IBR Foods. Estoy sacando la, la janela, la ventana con las personas de la frente de mi slide. En sector de vestuario y calzado, lo mismo. Concentración, inversión en activos comerciales y formación de grandes holdings nacionales, Coteminas y la Hering. Bienes intermediarios y de capitales, sobre todo los insumos básicos. La privatización fue mucho hecha por arriba de los sectores del insumo básico, minería, energía, logística, como vimos también la formación de las grandes holdings, Braskem Petroquímica, Gelar en siderurgia, Votorantim en la industria cimentera y de papel de celulose. Entonces, también la misma, si miramos la estructura de Fibria, tiene Votorantim, BNDES, Previl, los mismos grupos, haciendo también, tocando, llevando adelante
la misma estrategia de concentración y de concentración sectorial y de financiación del proceso de concentración sectorial. Máquinas y equipos, hay un poquito menos, como se decimos en Brasil, inserción al revés de la cadena, en las cadenas globales. Daqui a pouco mostro los gráficos y hablamos de lo que sería la inserción al revés. Servicios públicos, nuevamente, la nueva estructura societaria, la consolidación de la propiedad y la participación de las grandes constructoras. Las grandes constructoras se tornaron, a partir de eso, como se dice, las grandes claves de la conglomeración de capital en Brasil. Han diversificado mucho su actividad, entrando en la parte de concesiones aeroportuarias, entrando en industria naval, industria de defensa, creando empresas para la industria naval y la industria de defensa con la misma estructura societaria que vimos anteriormente. Asociación con BNDES, asociaciones con los fondos de pensiones, sobre todo en la industria naval y con Petrobras durante los años 2000, aproveitando también el boom de commodities para adentrar en petróleo y gas, minería y lo agronegocio. Entonces, al fin de los años 2010, las grandes constructoras brasileñas operaban casi todas, no solo en la construcción civil, pero también en toda la parte de concesiones públicas, industria naval, industria de defensa, petróleo y gas, minería y agronegocio. Se tornaron grandes conglomerados financieros, las grandes constructoras. Bien, y así llegamos a la después de la crisis. Eso que decimos que la internacionalización al revés de la industria brasileña. Acá, la línea más clara es acá, el coeficiente de importaciones de los manufacturados. Sale de algo como sale de algo como 40% para 78% de 2008 a 2014. Ese acá es la importación, es el market share de la manufactura brasileña, en la línea oscura, el market share global de importaciones, y la línea clara, el market share de la industria brasileña en términos de la exportación global. La exportación se queda estancada, básicamente, acá. Y eso que es sorprendente, el market share de la industria brasileña en la importación global. Sale de 0,6 para 1,3. Prácticamente se dobra. Lo que es curioso, si pensamos lo que estaba hablando, es cómo se hizo en Brasil una estrategia de crecimiento del gran capital, de consolidación de conglomerados, de concentración sectorial, pero con el coeficiente de importación altísimo. Entonces, es una industria que básicamente compra y monta, maquiladora. Si la industria brasileña se ha cambiado mucho en una industria maquiladora, sobre todo posterior a la crisis de 2008, mucho por la agresividad que las empresas asiáticas, sobre todo las empresas chinas, empezaron a crecer en el mercado mundial post-2008, pero también por conta de la propia estrategia de los grupos económicos de la empresa brasileña, que empezaron a comprar casi todo de China y solamente montar en Brasil. Y estoy yendo un poquito de prisa, pero para poder hablar de eso todo. Y llegamos a la situación actual, podemos empezar a hablar un poco de la política industrial, ahora sí. Bien, tenemos la reestructuración de los grupos económicos, como vimos, y de aquí a poquito hablamos del impacto de la operación Lava Jato. Pero posterior a la crisis de 2008, la política industrial brasileña cambia un poco en su característica. Se torna más discrecionaria, más puntual en ciertos sectores, tiene una mayor preocupación con la innovación,
con investigación y desarrollo de innovación, tiene más instrumentos para desarrollar y para financiar las inversiones en innovación, pero esas son las cosas buenas. Las cosas malas son, primero, que como vimos en ese slide acá, la política industrial de Dilma Rousseff es sobre todo una política industrial marcadamente reactiva. Elige los sectores por los sectores que aumentaron más los coeficientes de importación. Ni siempre son los sectores estratégicos o son los sectores que tenemos capacitación nacional. Elegimos los sectores por cuenta del crecimiento del coeficiente de importación. Eh, Hubo la integración de los fondos sectoriales a partir de una gobernanza centralizada del Comité de Coordinación de los Fondos Sectoriales de Inversión. Y hubo una ampliación del instrumento de financiación, innovación y startups, sobre todo el Venture Capital de FINEP, que también es una financiadora pública que ha adentrado eso. Ese es el programa de 2011 de Dilma Rousseff, el programa Brasil Maior. La política de 2013, el programa Inova Empresa, se cambió. Esa es otra característica recurrente de la política industrial brasileña. Se cambia de 2 en 2 años. En promedio, durante el gobierno del PT, tuvimos una política industrial distinta a cada 2, 3 años. Es un tanto confuso porque la política industrial tiene que tener continuidad. Y no es una, como se dice, una corrida de 100 metros, es una maratona. Si cambia la política industrial toda cada 2 años, se queda un poco complicado de eso tener efecto. Bien, en 2013 inauguramos otra política industrial, el programa Inova Empresa, que de cierta forma ha mejorado la centralización y la coordinación de los instrumentos del programa Brasil Mayor. Apresentaba un enfoque más grande en la innovación y con separación de las estrategias de innovación tecnológica por sectores y áreas. Tenía una mayor selectividad para eso del que el programa anterior y hubo una grande ampliación de las políticas de contenido local, sobre todo para el sector petrolero, el sector de petróleo. Sí, pero esa política acá, la política Programa Brasil y Nova Empresa, duró hasta 2015, 2016, cuando el golpe de 2016 de Dilma Rousseff y el choque neoliberal de gobierno Temer y del gobierno Bolsonaro, que no tuvimos, en el papel tuvimos política industrial en el gobierno Temer, en el gobierno Bolsonaro, pero no tenía ni sentido la política industrial. Era hecha en papel, con pocos instrumentos, pocos recursos, bien, mucho poco se ha hecho. Y ahora llegamos en la nueva estrategia de política industrial brasileña. Esa estrategia fue inaugurada, fue anunciada un poco antes de la elección, la estrategia de la neoindustrialización brasileña. Yo no sé lo que es la neoindustrialización, yo creo que el gobierno también no sabe, pero es como ha nombrado la nueva estrategia que se dio en torno del documento Nova Indústria Brasil. Ese acá, NIB. ¿Qué es la nueva estrategia? ¿Qué es la nueva política industrial que se ha diseñado ahora en el gobierno Lula? Vamos gastar un tiempo para hablar un poco de eso. Su primera característica es típicamente, así como en todos los gobiernos progresistas de América Latina, es una política orientada por misiones, en torno de políticas socioambientales, de misiones socioambientales, y lo tomé directo del documento, la misión 1, el desarrollo de las cadenas agroindustriales, sustentables, digitales, para seguridad alimentar, nutricional y energética. La segunda, el complejo económico industrial de la salud, utilizando el poder de compra del Sistema Único de Salud de Brasil, de SUS. La misión 3, infraestructura, saneamiento y moradia, que sobre todo una misión
direccionada para la ciudad, para la transformación de la ciudad y la conversión ecológica de la ciudad. Misión 4, la transformación digital de la industria, que sería una misión para, como se dice, internalizar el nuevo paradigma tecnológico. Misión 5, bioeconomía, decarbonización, seguridad energética y transición para energías limpias. Y misión 6, tecnologías de interés para soberanía y defensa nacional. Entonces, tenemos 6 ejes de misiones, por así decir. Agroindustria, salud, ciudades, digitalización, bioeconomía y defensa. Esos son los ejes de la política industrial. Pero si coge el documento y mira lo que está dentro de cada misión de esa, es un mundo. La primera misión en cadena agroindustrial va desde la agricultura familiar agroecológica hasta el complejo de la soja. Entra todo. Y lo mismo en las demás. La que está más adelantada creo que es la de la salud. En el caso de la salud, tenemos algunos instrumentos, sobre todo la capacidad de compra del Sistema Único de Salud que es importante. Como todas las políticas orientadas por misiones, tienen trazos característicos de las políticas orientadas por misiones. Primero es que depende de la articulación transversal de los instrumentos y de las otras políticas públicas, como el PAC, el Programa de Aceleración del Crecimiento, la utilización del poder de compra del Sistema Único de Salud y los programas de adquisición de alimentos por parte del gobierno central para, no sé cómo se dice, merendas escolares, alimentación en hospitales, en cárcel, en las escuelas, en todo eso que el gobierno federal que compra. Y eso todo es, por lo menos en el papel, es centralizado en el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio como lo grande articulador de la política industrial. Y tiene algunos ejes complementares, ¿eh? Que es la cualificación profesional, ¿eh? En torno del Qualifica PAC, la Política Nacional de Cultura Exportadora, que es para ser export-driven de la industria, y los instrumentos de contrataciones públicas y la estrategia de desarrollo regional do Plano Nacional de Desenvolvimento Regional. Entonces, si vamos a hablar de la política brasileña, como está dibujada ahora, como está estructurada ahora la política industrial, lo que tenemos son 6 ejes orientados por misiones y cómo se funcionan las políticas orientadas por misiones, depende del poder de compra del Estado. Entonces, es una política sobre todo que es pensada para ser hecha con instrumentos por el lado de la demanda, de la compra, de la creación del mercado. Y por otro lado, depende que esos instrumentos de compra, instrumentos por el lado de la demanda, funcionen a partir, se organicen a partir de las otras políticas públicas que son de otros ministerios y que son hechas por otras pastas dentro del gobierno. Como por ejemplo, si pensamos en el complejo de la salud, como ejemplo, ok, es una política industrial diseñada y controlada por el Ministerio de Desarrollo, pero depende del presupuesto que están en el Ministerio de la Salud y de la compra y de toda la organización de compra y de contenido nacional que va a se dibujar y va a se acertar con el Ministerio de la Salud. Lo mismo es para el desarrollo de las cadenas agroindustriales. Depende de las inversiones, de la compra pública, que van a ser hechas por el Ministerio de Desarrollo Agrario. Acá hay otro trazo interesante. Como hablamos del eje de la calificación profesional de la política industrial, pero está dentro del PAC.
que es el programa de aceleración de crecimiento, que no es un programa, no es una política industrial, es una política de crecimiento de corto plazo, pero el paquete que tiene los presupuestos para hacer la compra y la cualificación de las personas, lo que espera la política industrial. La política industrial, la NIBI, no tiene presupuestos. El gobierno ha anunciado que son 300 billones, pero no es. 300 millones es lo que el gobierno cree que los otros ministerios, como el de la salud, del desarrollo agrario, van a poner cuando hacer sus políticas en la política industrial. Lo que estoy dibujando es que es un cuadro complejo, porque depende de la articulación de la política de compra en una serie de ministerios. Depende que las pastas, que los ministros acepten todos los costos de hacer la política industrial, todos los retrasos que la política industrial pueden causar en las políticas públicas, como por ejemplo si quieres aumentar la oferta de hospitales, ok, puede poner, hacer inversiones, construir el hospital, pero si va a construir hospitales comprando tomógrafos de la industria brasileña, tiene que esperar la capacidad de oferta de la industria brasileña de tomógrafos. Y eso se da lo mismo si piensa en viviendas, si piensa en la adquisición de alimentos, si piensa en la industria de defensa, y por ahí va. Después, que necesita que la política industrial, que es una estrategia política de un ministro, del ministro de Desarrollo, sea hecha por otros ministros, como el ministro de la Salud, que tiene que responder, por ejemplo, por los retrasos de obras, de inversiones, de compra de equipos, etcétera, que no es el problema del Ministerio de la Salud, y sí de la política industrial. Ese es un trazo característico de la política orientada por misiones, antes de pasar. Y depende de todo el proceso de diseño y de organización del proceso de compra pública. Tiene la ley de licitaciones de Brasil, y después de Lava Jato, que no voy a decir, eso es una característica importante, mucho de eso ha cambiado, las leyes han cambiado para impedir la capacidad discrecionaria del Estado, porque para detener la corrupción. Entonces, criminalizaron casi todos los instrumentos de compra pública, de capacidad de contenido nacional, etcétera, etcétera, para que se pueda hacer la política industrial. Sí, déjame ver el tiempo. Y pasando a las consideraciones finales, bien. Primero lo que hablé es de los efectos de la crisis de los 80, después de la estructuración de los 90, y el peso de la actualización de la política industrial, como decimos ahora. Lo que es importante pensar, primero, es que sobró de la estructura empresarial brasileña después de la Lava Jato. ¿No? Lo que contamos es que, bien, toda la parte de reestructuración de la industria brasileña y de concentración de grande capital brasileño se ha hecho sobre los fondos de pensiones, la participación de las empresas públicas y la actuación de los bancos públicos. Bien, los bancos públicos tuvieron que devolver la plata para lo tesoro, y se ha regulado todo para que no se possa hacer capacidad discrecionaria de pick-up winner de los bancos públicos. Los fondos de pensiones ahora están prohibidos de que el gobierno nombre su consejo. O sea, el gobierno ha perdido la capacidad de organizar y de utilizar los fondos de pensiones. Electrobras se ha privatizado, y la regulación del consejo de la Petrobras, mucho de la Petrobras se ha privatizado. La Petrobras se ha achicado, ha vendido su parte de distribución de combustibles, ha vendido sus activos internacionales, ha vendido parte de su parque de refino. O sea, hubo un achicamiento de todos los instrumentos de la política industrial y la criminalización de instrumentos típicos de la política industrial en Brasil. Además, las grandes constructoras brasileñas se han destruido con la operación Lava Jato, no existe más. Entonces, sí, eh, lo que estoy diciendo, para pensar la política industrial de ahora, fueron los cambios que se pasaron desde la última política industrial brasileña.
no tenemos más los actores, no tenemos más los instrumentos, muchos de los instrumentos fueron criminalizados. Los fundings que fueron usados en la estructuración en los años 2000 no se pueden más utilizarlos o no se hay más. Y los principales actores de la burguesía brasileña, de la burguesía industrial brasileña, también están fuera de la partida, no existe más. La trayectoria de diversificación, como decimos, del grande capital de la industria brasileña fue muy cerca, muy colada con el proceso de privatización. Entonces, por ejemplo, el gran capital brasileño no está en los sectores intensivos en tecnología, no hay. Está en el sector intensivo de recursos naturales. Entonces, la pregunta que se queda, si pensamos en los actores y las trayectorias de los actores, ¿estamos haciendo política industrial para quién? ¿Quién son los actores de la política industrial? No hay, si pensamos, por ejemplo, en el complejo de la salud, ok, tenemos algunas empresas brasileñas productoras de fármacos, pero de los equipos intensivos en tecnología del complejo de salud, no hay empresas brasileñas de eso. Entonces, ¿quién va a producir? ¿Para quién le va a hacer la política industrial? Eh, Hay recurrentemente los viejos problemas de la política industrial, dice uno, si mira una misión de esa como el desarrollo de la cadena agrícola, hay de todo adentro. Hay 30 sectores, todos los complejos agrícolas, desde la agricultura familiar hasta el big agrobusiness. Si todo es estratégico, nada es. Es un poco así. Si, bien, si va a hacer política industrial para todo el complejo de agronegocio, desde los chicos a los grandes, no tiene direccionamiento ninguno. Y eso es un trazo característico, la permeabilidad que tiene la política industrial. Si miramos un ejemplo de eso, como es recurrente, es la segunda política industrial del gobierno Lula II, el plano de desenvolvimiento productivo. Empezamos con 10 sectores estratégicos, terminamos con 30 sectores estratégicos. Entonces, caímos en el mismo error recurrente de la política industrial brasileña, de que no tenemos capacidad para decir, este sector entra, este sector no entra, todo dentro. Por cuenta de la estructura política, todo es estratégico porque no tiene capacidad de política de dejar uno fuera. Y tienen los nuevos problemas de la política industrial brasileña, que son mucho encima de lo que son las políticas orientadas por misiones y los problemas que tienen las políticas orientadas por misiones. Y eso ya estamos viendo un poco en Brasil, como por ejemplo la cuestión del conflicto interno al gobierno para se hacer un tipo como ese de política. Bien, se toma, por ejemplo, lo ejemplo que hablé del complejo de la salud. Ok, vamos a construir hospitales, maternidades. Eso no es política industrial, en principio, a priori. Eh, el aumento del servicio público. Ok, pero quien tiene que responder por eso es el Ministerio de la Salud. Si el Ministerio de la Salud tiene la meta de construir 50 hospitales y no entrega ninguno, quien va a responder no es el Ministerio de Desarrollo Industrial, es el ministro de la Salud. Entonces, es una política industrial, pero que no es hecha a principio por el Ministerio de Desarrollo Industrial y sí por los otros ministerios, que ni siempre los ministros están interesados en hacer política industrial. Si pega el caso de política de habitaciones, es clásico. Bien, vamos a hacer viviendas con paneles solares, con cimento verde, con etcétera, con estaciones de tratamiento de basura, etcétera. Ok, pero es costoso, aumenta el costo de toda la política de habitación, retrasa la política de habitación porque depende de la capacidad de oferta de la industria brasileña. Sí, pero el ministro de la ciudad tiene que entregar habitaciones, no va a ficar aguardando lo que va a pasar en la política industrial. Y lo que está pasando ahora por cuenta de eso es que la política industrial se ha quedado más tímida.
está siendo direccionada por aquello que ya hacemos, que tenemos capacidad, que tenemos capacitación de hacer. Pero si se queda restringe a lo que tenemos capacidad y competencia de hacer, y de responder a corto plazo, no es política industrial, ya hacemos. No, vamos a hacer lo que se convierte en la política orientada por misiones, en ese caso, es solamente reserva de mercado para empresas brasileñas. Ok, la vivienda tiene que tener paneles solares 50% producidos en Brasil, tá? Pero eso ya hacemos. Entonces, lo riesgo es que la política industrial se convierta, en la verdad, en una política de reserva de mercado para baja tecnología, porque la ruta de la trayectoria de diversificación de las empresas brasileñas en los años 90 y los 2000 fue para baja tecnología. Entonces, la política industrial en ese momento se queda capturada en la capacidad que tiene, las capacitaciones que tiene en corto plazo la industria brasileña y no se piensa en largo plazo, no se piensa en términos estratégicos, porque si pensamos en términos estratégicos, vamos a retrasar todas las otras políticas públicas, todas las otras políticas económicas que se hacen en los otros ministerios. Entonces, la política, la NIB, está básicamente capturada en política de corto plazo, de política que la industria brasileña ya tiene las capacitaciones consolidadas, hechas en eso. Yo creo que era eso, una mirada en la situación, la reestructuración, y un poco cómo está dibujada la política industrial brasileña en ese periodo. Pasamos para hablar, discutir ese problema, colocar la pregunta, podemos volver a las cuestiones relativas a la nueva política industrial brasileña y cómo se están hechas ahora. Muchas gracias. Terminó. Creo que consumí más que mi tiempo. Bueno, Marco Antonio, muchas gracias por la presentación, muy interesante todo lo que nos has compartido. Abro el micrófono para que puedan hacer comentarios, preguntas. Si no empieza nadie, bueno, trato de romper el hielo. Ya que- Eh, Bueno, algo estuvimos conversando también estos días con respecto a las políticas orientadas por misiones, a la complejidad de implementarlas, pero me quedo justamente con esto que rescatabas en tu última diapositiva, en cómo en ese contexto de pensar una política industrial en ese escenario de emisiones, la transformación estructural a la que generalmente va orientada queda relegada o queda marginada porque termina estimulando lo que ya está existiendo. Eh, y asocio esa problemática con los datos del sector manufacturero que fuiste mostrando antes, ¿no? Cómo pierde participación en el PIB y cómo pierde participación en generación de empleo. Entonces, un poco la pregunta o la reflexión es cómo podría pensarse una política industrial que efectivamente dé más peso a ese sector manufacturero y que pueda revertir la situación de su participación en empleo y en producción, eh, particularmente ligado a lo que también vos mencionás como un problema, ¿no? Que hay un desarrollo tecnológico que no está siendo considerado o atendido cuando se piensa justamente este desarrollo industrial. Eh, yo creo que es clave, ¿no? Porque si pensamos así, la política industrial ahora en Brasil está siendo pensada mucho más como una política de empleo, de manutención de alguna manufactura que ha sobrado en Brasil frente a la competencia, sobre todo la competencia china, do que política industrial propiamente. Si pensamos estratégicamente, en términos de progreso tecnológico, es mucho más como
que la política industrial se ha capturado por una lógica de corto plazo, tenemos que asegurar acá alguna capacidad de producción y alguna capacidad de empleo. ¿Cómo hacemos eso? Bien, ponemos el nombre misión y lo que el gobierno va a comprar, lo que el gobierno va a invertir, tiene que tener algún contenido producido acá. Lo que estamos estudando es cuánto puede ser ese contenido. O sea, la capacidad de respuesta de la industria doméstica, ok, podemos poner 40%, 50%, no, 10%, porque si no retrasamos toda la política del otro ministerio, la política de salud, la política de la vivienda. Pero la cuestión es cuánto de eso es política industrial. ¿Por qué se queda cerrada en una lógica de corto plazo y en la capacidad ya establecida de respuesta de la industria? Entonces, no se piensa en aumento de la capacidad, eh, puede tener aumento de la capacidad como efecto colateral, pero no se piensa en el aumento de la capacidad, ni siquiera en el progreso tecnológico, que toma tiempo. Entonces, no puede poner alguna cosa en la política de salud que va a tomar tiempo, porque si no, no se hace la política de salud. Entonces, se ha convertido básicamente en eso, en una política, bien, la industria sigue generando algún empleo y vamos a asegurar eso. Vamos a tener relativamente não deixar que a indústria siga perdendo sua capacidade de emprego frente à competência internacional. Então, ao final de todo, a política industrial baseada em emissões está se convertindo em uma política industrial típica da política industrial de América Latina, né? Corremos alguns setores que já existem, que são estabelecidos, damos alguma reserva de mercado, oferecemos alguma capacidade de compra do Estado, e isso. Y además, básicamente orientada al mercado interno, ¿no? Por lo que estás Sim, diciendo. Porque isso, justamente esta pata más tecnológica que permitiría una inserción cualificada en el escenario global no se está considerando tampoco. isso. É uma política voltada a criar uma proteção do mercado interno para o que ha sobrado da indústria brasileira. Al fondo, o nem, quizás nem sequer da indústria brasileira, pero de la manufatura que está em Brasil, porque muito nem sequer são empresas brasileiras. Então, é hecho, basicamente isso. ¿No? Lo que estamos vendo é que a política industrial se vai a converter, se está convertindo de uma política orientada por missões em uma política típica de reserva para o mercado interno hacia dentro, como se dizia, não pensando em inserção internacional, nada, nem sequer em isso que é curioso, porque uma das formas de pensar no desenvolvimento la modificación de la posición en la División Internacional del Trabajo. Y ni siquiera eso está puesto, por lo contrario, solo para el mercado interno y seguimos exportando soja, minerio de ferro, petróleo, eso. Bien. Seguimos con las preguntas, Caro. ¿Sí? ¿Quién quiere Eh, participar? no sé si alguien quiere hacer una pregunta más. Eh, yo hago una pequeña reflexión, pregunta sobre esto. A mí me da la impresión de que es un poco la impronta que se ha criticado muchas veces a los escenarios de políticas industriales. Es una clave de Old Wine in New Bottles, ¿no? De ponerle el título, el membrete de emisiones a procesos añosos y regresivos muchas veces. Eh, que termina siendo algo que decía Franz Silberman, un esquema de política industrial, de políticas de industrialización frívola, ¿no? De alguna manera. La pregunta que te hago, de conocer un poco por el lado académico y también por tu vinculación a los policymakers, a los que se ponen en la cocina de la política, es este proceso de reiteración
de viejos patrones de política con nuevos títulos, que ya lo hemos visto no solo en Brasil, sino en América Latina muchas veces. Esto responde al cuerpo de ideas dominantes dentro del aparato estatal, responde a la manera en que los actores que están fuera del aparato estatal condicionan y le imponen al aparato estatal. Es una mezcla de los dos aspectos. Es un problema de ideas, es un problema de aprendizajes que ya están instalados como paquetes de políticas. ¿Cuál es la razón? Entonces, el nombre, la política orientada por misiones, seguro que es la influencia, como, como decimos ese día, de Mariana Mazzucato, y de todos los orientandos de Mariana Mazzucato que están en el gobierno ahora, que estoy encantado por las misiones. Pero la característica recurrente, creo que, como decimos ayer, que política industrial sobre todo es política. Antes de ser industrial, empieza con política. Y lo que ocurre es que se tenta hacer algo distinto en la misma estructura política, sale lo mismo. Eso que es curioso, porque puede poner un nombre, misiones, modificar todos los diseños de eso, y se pone en la estructura política brasileña lo que está es lo mismo. La captura por los actores tradicionales, la manufactura tradicional, el agronegocio. De pronto, cuando mira, está lo mismo. Entonces, creo que es un problema sobre todo de la estructura política. Ese es el aprendizaje que estamos teniendo ahora. Yo conté hoy un caso curioso, como cuando el gobierno me procuró y vamos, entra acá como experto, vamos a pensar la política industrial y puso las misiones en la mesa. Dice, bien, muy bien, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos de un relatorio para saber cuál es la capacidad de oferta de maquinario para el agronegocio. Esa es una misión prioritaria, modernizar el agronegocio brasileño. Pero no, porque es quien tiene más fuerza política. Entonces, vamos a comenzar para dónde? El maquinario agrícola. Y, y empecé a hacer el relatorio, me han llamado, dice, cambia. Vamos a hacer para el sector de energía y líneas de transmisiones. ¿Por qué? Porque los chinos están tomando, comprando todo y trayendo todos los equipos de China y los productores de maquinario, de equipos eléctricos están Claro, asustados. Entonces, cambia la política industrial y ahora vamos a hacer para los equipos eléctricos. claro, Entonces, lo que pasa es eso, tuviera la captura y la reestructuración de la política de acuerdo con que los actores tienen ganas de hacer. Y los actores son la burguesía tradicional brasileña y la burguesía industrial brasileña, que es ahora es el resultado de los procesos de los 90 y del proceso de los años 2000. Lo claro, poco que ha sobrado de liderazgo, porque mucho de lo liderazgo de la burguesía industrial fue derrumbada por la operación Lava Jato. Entonces no ha claro, sobrado mucho. Y mucho de que ha sobrado son incluso empresas extranjeras. Entonces, vamos a hacer política industrial para maquinario agrícola o para equipos eléctricos. ¿Quién produce lo maquinario agrícola en Brasil? New Holland, John Deere. ¿Quién claro, produce los equipos eléctricos? Ok, tiene WEG, que es una empresa brasileña importante, pero los claro, grandes equipos eléctricos que se producen en Brasil, Siemens, Hitachi, Prolec GE, entonces, claro, sí, ni siquiera son más brasileños después de la Lava Jato. Y lo que se ve ahora es eso, la captura de esa política, los rediseños por los actores, no, no va a ser eso, va a ser eso, y la captura de la política industrial por la estructura política brasileña. Entonces, creo que ese es el punto, ¿no? La política industrial se hace dentro de la estructura política, y si la estructura política no se cambia, se puede cambiar todo de la política industrial, que va a seguir el mismo rumbo de todas las políticas cuando entrar en la disputa política. claro. Y de un Estado que ha sido estructurado bajo esos patrones también, porque por eso cada ministerio, cada fragmento hace su política, porque también el Estado no tiene ninguna
instancia nodal que articule todo eso y lo sostenga en el Es, tiempo, digamos. exatamente. Y sobre todo eso, porque así, todo eso es un gobierno de frente amplia. Claro, Que, por ejemplo, el Ministerio de Planeamiento es tomado por liberales, que ni claro, siquiera creen en la política industrial, así, para claro, comenzar la conversa. Eh, claro, la política de la salud está en otro partido que no es el partido del gobierno, el Ministerio de Desarrollo idem, está en otro partido que no es el partido del gobierno. claro. Entonces, así, a cada ministerio es un castillo, Claro. un búnker. Una parcela, Eso sí es que es más una difícil, parcela, un estado parcelado, ¿no? eso, Balcanizado. mucho. Son muy interesantes las cosas que discutimos nosotros, Marco Antonio, siempre vinculado a cómo se vincula el Estado, sus capacidades, sus estructuras, con lo que se quiere hacer, con los objetivos que se tiene. Y muchas veces sí, claro, está la manera en que los actores sociales inciden en configurar ese Estado, pero después ya las inercias que funcionan dentro del Estado. Sí. Digamos, los policymakers ya vienen formateados dentro de esa lógica, tienen una manera de actuar con los actores sociales y hay una doble vía. Los actores sociales o económicos que performan al Estado lo arman, lo estructuran y los actores políticos que se mueven dentro de esa inercia y reproducen lo mismo. La pregunta es esa que hoy comentábamos, ¿no? ¿Quién nos podrá salvar si es así? ¿Qué nos podrá salvar si el país más industrializado o el país que más potencialidad tiene para industrializarse en la región opera así, ¿no? Si tiene esa lógica. Da la lógica que la impresión que da es que hay un problema muy serio de construcción estatal, de quién construye un Estado, con qué base social, con qué ideas para dirigir qué proceso. Por lo que vos decís es que incluso hay una pregunta que te quería complementar, hacerte, si mis compañeros me lo permiten, es ¿y por qué sería la industria importante? Si esa reflexión está instalada, es por qué la industria sería importante. No, estás, sobre todo porque recordamos que el Partido de los Trabajadores, pelo menos una de sus bases principales son los sindicatos industriales. Entonces, Sí. el Lula incluso, ¿no? Era un metalúrgico, salido del sindicato de los metalúrgicos. Entonces, una de las cosas, no es la respuesta, pero una de las cosas que la industria es importante porque tiene que dar alguna contestación para sus bases políticas, como por Mm, ejemplo CUT, que es la Central Unificada de los Trabajadores, que es mucho ligada a la manufactura. ujú, Esa pérdida de la importancia de la manufactura pegó los sindicatos con todo. Entonces, políticamente es importante porque tiene una base sindical y tiene que dar alguna contestación a su base sindical. Pero en términos teóricos es importante porque la industria sigue siendo el principal fuente de tecnología y de empleos de calidad que no se tiene más en Brasil. Entonces, una cosa importante para el gobierno, además de la contestación de su base, es que necesita crear alguna forma de política para la clase media, porque fue el núcleo de la crisis política. claro, Y una de las formas es mejorar la estructura de ocupaciones que tiene Brasil. Y ahí entra la industria, tener capacidad de generar empleos de calidad que no hay más. Entonces, es una cuestión importantísima para el gobierno, para su base y para aumentar su base. No solo crecimiento, pero crecimiento con calidad, con capacidad de generar empleos de calidad. Entonces, si no anda eso, difícilmente el Partido de los Trabajadores va a tener alguna cosa para dar a su base y ni para dar a la clase media. Quedamos hechos en la base de lo que sobró del lulismo, que son la claro, clase muy baja que viven de las políticas sociales. Y va a se quedar en eso si no camina claro. la industrialización. Así es. Perfecto, perfecto, se entiende. Sí, Creo que Sebastián Sebastián, tiene una sí. pregunta ahí. Sí, Marco Antonio, bueno, muy interesante la presentación, un poco desolador las conclusiones, no sorprendentes, pero la confirmación, digamos, y el detalle. Te
tengo dos reflexiones. La primera, esta semana estuve en contacto con unos colegas mexicanos y me contaron que Mariana Mazzucato estuvo reunida esta semana con Claudia Sheinbaum. Y pareciera que también ahí la política por misiones se impone, ¿no? En el gobierno de Alberto Fernández también tuvimos un ministerio que... Es y un virus, sabemos que hace... es un virus que se expande. ¿Cómo? Es un virus, Sí, que Zuccato es un estuvo, por virus. supuesto, habilitado por la CEPAL, que la trajo a América Latina y la validó Así es, como la nueva panacea de la política industrial. Pero esto no es efectivamente. nuevo, esto se inscribe en una serie de fenómenos que fue en los años 90 importar el marco teórico de los sistemas de innovación, luego importar el marco teórico de cadenas globales y ahora importamos el marco teórico de las misiones. No porque esos marcos teóricos no sean importantes y tengan mucho para aportar, pero son marcos teóricos pensados en una determinada realidad que no es la nuestra, y el trabajo de reflexión de qué hacer con nuestra realidad, digamos, no está hecho. Entonces, estos esquemas de ideas importados a la moda que sirven para legitimar una política, ¿no? Porque sirve para legitimar, pero no sirve para articular una política. Entonces tenemos un problema este, de esas grandes misiones que son inmensas, que abarcan un montón de dimensiones. Ustedes en Brasil tuvieron la decencia de poner 6, en Argentina había 12, creo. Y esas 12, cada una eran un mundo. O sea, es una forma de no hacer una estrategia, como muy bien lo dijiste, si todo es estratégico, nada es estratégico. Entonces mi pregunta, mi reflexión es, dado que vos sos un investigador de Campinas y que es uno de los grandes centros del pensamiento económico heterodoxo de América Latina, te pregunto, ¿cuál es la reflexión que ustedes están haciendo sobre cómo pensar lo estratégico? ¿Cómo discutir con estos enfoques? No para rechazarlos, sino cómo procesarlos, cómo apropiarnos. ¿Cuáles son ustedes, cómo están pensando esto? Es decir, ¿dónde está lo estratégico? ¿Dónde está lo prioritario? ¿Dónde está lo secundario? Nosotros, me parece que algo de la discusión va por ahí, porque efectivamente tenemos un esquema de rentabilidades muy centrado en lo primario y tirado con la demanda de China, y transformar el esquema de rentabilidades relativas, que esa es la política industrial, ¿no? Modificar las rentabilidades relativas, es ir contra un fenómeno estructural muy potente en todos nuestros países. Entonces, la idea de modificar las rentabilidades relativas cambia mucho si la idea es más clara. El foco es más claro si tenemos alguna elaboración de dónde es más potente hacerlo. Entonces, seríamos menos débiles si tuviéramos algunas ideas un poco más claras. Entonces, me parece que el debate y tenerte a vos, que estás en un lugar tan importante, me parece muy importante escuchar tu reflexión. Esa es la primera. Si querés, te escucho y después podemos seguir. Puede ser la segunda. Ah, muy bien. Bueno, la segunda es que para pensar la política industrial, la impotencia de la política industrial, hay un problema teórico, conceptual, que es la primera reflexión, y la segunda cuestión es si no hay un problema de escala de la política industrial. Sobre todo en Argentina, esto es muy claro. Si no tendríamos que pensar algo de un esquema más regional. Si parte de la impotencia es que hay un problema de escala de los actores en juego, sobre todo de las grandes empresas multinacionales, que juegan un juego estratégico global y muchas veces nosotros tenemos respuestas nacionales. En los casos que yo estudié en mi investigación fue muy claro ver grupos económicos cómo negociaban con Argentina y Brasil por separado y cómo la fragmentación de Argentina y Brasil daba poder de negociación a las empresas multinacionales. Entonces me parece que hay algo ahí que es un desafío de la política, pero también es un desafío también de los que pensamos la política. Es cómo pensamos ese eje estratégico en común, en dónde, y las complementariedades que podrían haber entre Argentina y Brasil. Entonces, más que una reflexión, esto es una invitación a ir construyendo una agenda conjunta. Además, hay un elemento ahí que te propongo, ya encontraremos probablemente algún espacio para seguir conversando. Esto me parece muy central. Poder articular no solo las infraestructuras científicos tecnológicas de nuestros países, no solo la política industrial, sino también las discusiones sobre eso. No, gracias. Excelente. Primero, bueno, lo que hacer. Yo
He dicho todo eso de la política de las misiones, parece que soy muy crítico, pero me gustan las políticas por misiones, pero tenemos que pensar en eso de acuerdo con nuestra realidad. Eh, ¿Por qué, por qué la política por misiones tiene algunas características que son interesantes? Primero, porque rehabilita los instrumentos por el lado de la demanda. Y eso es fundamental para mover la rentabilidad relativa. El Estado va a hacer compra general escala para algo, bien, es muy más enfático, muy más fuerte de lo que los instrumentos por el lado de la oferta, los subsidios. Pero para eso funcionar, el Estado tiene que generar escala. No adianta comprar, sei lá, tres equipos de algo. Eso no, también no es política industrial. Pero si vamos a pensar así, la primera cosa, no, no podemos tener 6, 12 misiones. Tiene que ser dos, algo así, comenzando de poquito. ¿Por qué? Porque una de las cosas que son buenas de las políticas por misiones es que tienen una capacidad más grande de comunicación, de decir para la población lo que estamos haciendo. Entonces empezamos, ok, si es en el complejo de la salud, vamos a focar en eso, en la capacidad de compra del Estado en el complejo de la salud, vamos a hacer eso rápido, ¿por qué? Porque el liderazgo no va a venir de la burguesía, tiene que legitimar la política industrial desde abajo, construyendo capacidades de decir, bien, estamos haciendo política industrial, pero la política industrial para la salud está se revertiendo en más oferta del servicio de salud, más hospitales, más clínicas, más maternidades, no mejora la salud de la población. Que con eso se acerca a la aprobación de los desarrollos. Y eso es un tema importante, que todo el desarrollo que fue hecho en Brasil y tal vez en la Argentina y toda América Latina, fue hecha a despecho de la burguesía industrial, no fue hecha comandada por la burguesía industrial, fue hecha por lo bloque popular. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender cómo reconstruimos la sustentabilidad, la legitimidad de la política de desarrollo, que sea una política central. La política orientada por visión, como dice, tiene un conflicto dentro del gobierno burocrático inmenso. Entonces, no puede ser una de las estrategias del gobierno, tiene que ser la estrategia del gobierno. Tiene que ser la estrategia de desarrollo, tiene que ser la estrategia central y tiene que tener apoyo popular. Tiene que ser construida desde abajo con apoyo popular, porque no, si crea la industria, puede poner el nombre que quiera en la política industrial, pero si cuando va a discutir la política industrial, se pone en un foro solamente las grandes asociaciones empresariales de la América Latina, va a salir lo mismo. No se puede construir entonces a partir de las asociaciones, solamente de las asociaciones industriales. Tiene que ser de abajo para arriba, con participación de la población y las misiones de esa forma directamente direccionadas a puntos que son importantes para la población. Si es salud, entonces, ok, una, dos misiones concentradas en salud, concentradas en movilidad urbana, transporte público, que es un problema gravísimo en Brasil. Entonces, ok, voy a hacer política para desarrollar la industria automotriz en Brasil, la industria de trenes urbanos. Ok, entonces eso tiene que se convertir en más mejorías para el transporte público y reducir el foco. Tiene que ser puntual, estratégico, para hacer bien esa comunicación y ganar capacidad del Estado, como dice el texto de Peter Evans, crear una autonomía inserida, pero no ser capturado por ese proceso. Entonces, lo que hacer, yo defiendo que se puede hacer con la carga de emisiones, pero tenemos que pensar en eso que la estructura política de la América Latina es débil. Entonces, eso tiene que ser ligado directamente al presidente de la República y tiene que ser la estrategia del gobierno. Tratar de la comunicación,
del foco, de la construcción de la capacidad de aumentar los servicios públicos y las externalidades y de convencer a la población que eso es bueno para tener continuidad. Eso creo que es fundamental. Así, sin eso no puede poner cualquier nombre. Y sobre las escalas, vamos a recordar que creo que el texto del Mercado Común Latinoamericano de Prebisch es de 59. Es un problema desde de nuestra industrialización, de cómo podemos construir coordinación regional entre los países, sabiendo que es fundamental por cuenta de las escalas productivas y cómo vamos a hacer eso. Só que ahí tenemos nuevamente los problemas de los actores. Estaba hablando ayer con Ramiro sobre, en 2012, Carlota Pérez ha producido un texto sobre política industrial también en la CEPAL, que tenemos que hacer la industrialización basada en recursos naturales y adensando las cadenas a partir de ahí. Ok, pero Brasil produce soja, Argentina produce soja, Uruguay produce soja, Paraguay produce soja. Si todos van a adensar la cadena industrial de la soja, caímos en lo mismo problema. Vamos a tener una industria de línea amarilla para Argentina, una para Uruguay, no se puede. Entonces, cómo se construye eso y cómo se coordina eso es un fato, ¿sí? Y tenemos que pensar. Si pensamos en casos de las misiones, ¿sí? Hay problemas que son comunes de América Latina. Transporte, salud, ¿sabe? Alguno otro que no me recuerdo en el momento, pero son varios. Y podemos construir algo así también, pero no podemos caer en el mismo problema, que Argentina tener sus misiones, Brasil tener sus misiones, y todo el mundo tentando hacer los mismos sectores. Y los actores, por cuenta de la trayectoria de la manufactura latinoamericana desde los 80, vamos a caer en lo mismo. Si pegamos los grandes grupos económicos argentinos, probablemente la distribución sectorial es muy cerca de la distribución sectorial de Brasil. Entonces, nuevamente, los actores, la burguesía, si parte de ahí, va a quedar en conflicto. Entonces, tenemos que pensar cómo organizamos una política industrial, de abajo para cima, para arriba, cómo criamos legitimidad para esa política industrial, porque no va a venir de la burguesía industrial, tenemos que construir junto con la población el convencimiento de que el progreso tecnológico, el desarrollo productivo es importante y tiene que ser defendido. Y después tenemos que diseñar eso para que las escalas y las estrategias regionales no se conflitan, no, que senão Brasil tenta desarrollar el maquinaria agrícola y Argentina también, o el sector de transporte y Argentina también caímos en lo mismo. Entonces, yo creo que podemos pensar en eso, entonces, en diseño de las misiones y una cierta división de tareas entre los países. ¿Tá? Si vas a cuidar de un problema, nosotros vamos a cuidar de otra misión. Y lo que desarrolla de un lado se puede convertir en términos de compra dentro de Mercosur en lo que se ha desarrollado en un país o en el otro. Entonces, así, no soy tan crítico del diseño por misiones, pero sí que cómo es hecho. He pensado en Europa, he pensado como el Estado como un monolito, ¿no? Que no tiene conflictos internos, pero tenemos que pensar mejor en eso y pegar las cosas que son buenas, quizás, de ese tipo de política y repensar en nuestros problemas, en nuestra estructura política, en nuestra estructura regional, cómo vamos a hacer y cómo vamos a crear esa división de tareas en términos de con qué problema cada país se ocupa. Y eso puede generar una cooperación muy buena entre los países. Se tenta desarrollar la salud y eso puede se convertir en mejoría de oferta de equipos de salud para Argentina. Excelente, estamos avanzando. Pero no se poneron, no está en la mesa eso, ni en el horizonte de discusión. Es eso que es muy problemático, ¿no? No sé si le contesté, pero un poco eso. Sí, sí, gracias. Yo te podría repreguntar si pudieron llegar a definir cuáles serían los sectores estratégicos.
si tuvieran un criterio, aunque sea, para definir dónde habría una mayor posibilidad de tener éxito en un sector que tenga un potencial de desarrollo fuerte, ¿no? Si tienen No alguna definición hicieron, sobre eso. no hicieron eso, es serio. Escolheram porque son belas. Entonces, vamos a hacer una misión para, por ejemplo, para la industria de defensa. Es un sector estratégico, es intensivo en tecnología, pero no ha sobrado nada de la industria de defensa en Brasil. Es todo quitado con la Lava Jato. Nem sequer puseram isso na cabeça. Que assim, porque é estratégico, porque qual é a capacidade de geração de emprego, qual é a capacidade de contestação da oferta doméstica a la demanda, nada. Foram só Te porque... preguntaba, te preguntaba si ustedes tuvieron Ah, alguna sí, definición. no, no el gobierno. Claro. Eh, defensa es creo que es, porque es intensiva en tecnología, tiene mayor flexibilidad en la utilización de los instrumentos, pero, por ejemplo, salud en Brasil, seguro que también. Porque tenemos una capacidad de compra muy grande con el SUS, con el Sistema Único de Salud. Es un sector intensivo en tecnología que produce muchas externalidades y que tiene capacidad de generación de tecnología en Brasil vía Butantan, Fiocruz, etcétera. Entonces, yo creo que yo, pelo menos cuando pienso en los sectores estratégicos, pienso mucho más en la capacidad de generación tecnológica de Brasil do que si es estratégico o no. Es sin la capacidad que tiene, porque semiconductores es estratégico. Tenemos una empresa estatal de producción de semicondutores que Bolsonaro quería acabar con ella de cualquier forma, pero ha sobrevivido. Pero computadores o automotriz, ¿para qué hacer? Siempre es estratégico porque el lobby político del sector automotriz es muy fuerte, pero es estratégico, genera mucho empleo en Brasil, pero no tenemos empresas brasileñas de automotriz, ¿no? Entonces, ¿es estratégico de qué forma? Entonces, sí, la pregunta de lo que es estratégico siempre me viene en la cabeza lo que podemos hacer, ¿no? No tenemos ninguna empresa de microelectrónica, por ejemplo, entonces, ¿para qué hacer política industrial para microelectrónica? Porque no vamos a tener capacidad de respuesta. Entonces, un poco como pienso, así. Entonces, dentro de eso, creo que salud es importante, defensa tiene alguna capacidad que ha sobrado por cuenta de la Embraer, y de las empresas satélites de Embraer, por lo menos para el sector aeroespacial. Tiene algunas cosas de la industria nuclear, por ejemplo, en la universidad, que se sobraron del periodo anterior, que también puede ser pensado en eso. Mas sigo pensando que quizás que el recorte no sectorial por temas como el hecho en la política por misiones, quizás sea interesante también si pensar. Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta cortita y directa. Estuvimos también charlando estos días y justo también Sebastián nombró a China, entonces pensaba, no solo hay que hacer una política industrial o queremos hacer política industrial a pesar de los sectores y los grupos económicos, sino también en un momento histórico y temporal en el que hay una consolidación de China y el este asiático como un núcleo de acumulación industrial muy importante, con la Unión Europea también volviendo a discutir política industrial y también con Estados Unidos volviendo a discutir política industrial, como sumando otra nueva complejidad. Bueno, ¿cómo puede pensar Brasil esa relación, por ejemplo, con China y cómo afecta a la política industrial? Bueno, eso es un tema muy importante por eso, porque no estamos más en los años 90. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer política industrial, porque si no hace, y todo el mundo hace, puede ser un liberal de corazón, eh, el mundo no es más liberal, nunca fue, pero ahora seguro que Estados Unidos han creado muchos instrumentos de contenido nacional, Unión Europea también, hay planos
muy ambiciosos, de Next Generation Europe. El plano Biden se quedó, engraçado lo que pasó con el plano Biden también, súper moderno, y lo que le salió fue una política industrial vieja guardia total, así, tradicional. Pero todo el mundo está haciendo eso, y con muchos recursos, 1 trillón, 1.000 millones, pero entonces tenemos que hacer algo. Eso que es fundamental. No, no, no estamos más en el año 90 y podemos darle el lujo de, lo mejor es no tener política industrial, la mejor política industrial no tener política industrial. Ahora no. Ahora es como una competición donde todos que compiten están tomando anabolizantes. Entonces, si no tomas, no compites, no tienes cómo competir. Entonces, ahora tenemos que aprender a hacer eso, porque si no, de la desindustrialización que se pasa en América Latina, ahora va a ser tremenda, porque están haciendo política industrial, el paradigma tecnológico ha cambiado, y con la transición ecológica, muchas de las tecnologías tendrán que ser hechas nuevamente. Entonces, si no hacemos eso, lo que va a pasar, por lo menos en Brasil, siempre digo eso, vamos a correr el riesgo de vender petróleo para comprar tecnologías verdes. Así, vender minerio de ferro para comprar tecnología de bajo carbono. Entonces, sí, es ese horizonte que estamos. Entonces, tenemos que aprender porque tenemos que aprender a hacer las nuevas tecnologías para no, porque si no seguimos importando petróleo, minerio de hierro, esa es la preocupación. ¿No? Entonces, no sé, tenemos que, es urgente, es necesario y quedamos estancados en ese proceso. Entonces, el horizonte, la coyuntura es preocupante, así. No sé si te contesté, pero más de una preocupación. Sí, sí, compartida la preocupación. Mm. Hay una cuestión ahí, creo que ya vamos a ir cerrando, ¿no? Claro, porque ya hemos pasado, sacaron de moderadora, pero le vamos invadiendo la casa, Pueden la hacer moderación. las últimas intervenciones y Una vamos a... reflexión nomás, que es algo que tal vez es una impronta mía, y que parece que yo estoy muy equivocado. Eh, Le he dicho a Marco Antonio, yo tengo un gran aprecio por el Brasil, en muchos aspectos una gran admiración por el Brasil. Hace muchos años que los visito, que conozco. Hay veces que me preocupa, pero digo sobre todo por la responsabilidad. Yo de Brasil tiene la gran responsabilidad de ser el gran motor de este proceso que estamos hablando. No solo por el contexto particular o por la coyuntura, si vos querés, sino por la escala misma que estábamos conversando antes, ¿no? La escala de Brasil es determinante, pero Brasil solo no puede ese proceso. Y un poco una preocupación que yo tengo, o una sospecha que yo tengo, que capaz está totalmente equivocada, es que a veces el interior de Brasil, incluso el interior académico de Brasil, es muy ombliguista. Es decir, tiene una tendencia a mirarse muy hacia adentro del Brasil. Y eso es un gran problema, porque lo que necesitamos es una mirada extendida. Mucho de esto que decía sobre la escala Sebastián es un gran desafío, y es una gran necesidad también, la de extender en términos de escala, porque hay muchos aspectos que entran en juego, porque en ese mecanismo que todos empiezan a hacer política industrial, pero en base regional agregada, necesitas empezar a hacer política industrial en base regional agregada. Entonces eso es determinante en términos de la pulseada. Incluso para discutir al interior del mismo espacio que quiere ser cobijante, como los BRICS, ¿no? Es decir, no hay posibilidad de que Brasil tenga un papel determinante o algún juego ante semejante escala de actores. La preocupación que yo tengo es si esa sospecha que yo tengo que a veces el Brasil se mira muy hacia adentro, o la propia dinámica política lo arrastra a una discusión muy hacia adentro, y no asume ese liderazgo hacia afuera, de plantear, por ejemplo, una política industrial, en qué sectores estratégicos, qué países y cómo se complementan, cómo funcionan esas cadenas regionales, cómo funcionarían esas cadenas regionales. Tal vez es mucho pedir para el Estado del Estado, el Estado del Estado que vos estabas comentando, pero digo que eso a veces en el mundo académico también es un desafío, que los académicos mismos pulsen por el peso que tiene la élite brasilera para pensar,
más allá del Brasil, pensar más allá del Brasil. No sé cómo lo ves vos, si yo estoy equivocado o soy un argentino No, resentido, pero certísimo, sí, ¿cómo lo ves? certísimo. Eh, Uno de los problemas es que Brasil siempre estuvo, como se dice, de espalda para la América Latina, ¿no? Y la élite brasileña también, solamente para Europa y Estados Unidos. Y la trayectoria de diversificación, como hablamos de los grandes grupos económicos brasileños, y se ha parado. No, te escuchamos, te escuchamos. Te escuchamos, Ah, ¿eh? Sí, yo creo que ha congelado. La trayectoria de diversificación de los grupos brasileños se fue hecha todo en los años 90 y los 2000 sobre los sectores intensivos en recursos naturales que también no miran para la América Latina, miran para afuera, sobre todo en la demanda china. Entonces, si miramos los actores, por ejemplo, la burguesía industrial brasileña, no le preocupa nada la integración regional. Y si miramos Asia, hubo en Asia, antes de la internalización de las cadenas globales de valor, eh, una división de trabajo regional. El texto de Gabriel Palma sí, de los patos, de los gansos, de eso. Lo que pasó fue eso, que sí, primero un protagonismo del capital japonés, después del capital coreano y ahora del capital chino, dividiendo las tareas, poniendo capacidad productiva acá, y creando una coordinación por un protagonismo de los capitales nacionales de la región. Después las cadenas globales se acoplaron en eso, ¿ok? Estados Unidos, etc. Mas hubo un protagonismo del capital regional en crear una división regional del trabajo. No tenemos nada de eso en América Latina. Lo que podíamos tener, quizás, de alguna forma, es el capital brasileño durante los años 2000, pós-privatización, porque se han agigantado, el Estado brasileño se puso mucho dinero allá, pero Lava Jato ha cortado esa posibilidad por completo. Ok, la burguesía industrial brasileña no iba a ser un protagonismo como el capital japonés, dice pero pelo menos teníamos la estructura, ¿no? Para pensar en eso, ¿no? Para los gobiernos que hacen los instrumentos, piensan los instrumentos, que podía tener. Entonces, no creamos ningún protagonismo regional de algún bloque de capital en el continente. Por eso es tan difícil también pensar en la integración, en la forma de coordinación de la política industrial, porque no hay interés en los bloques de capital, no existe una división de tareas que pueda servir de base para se pensar una división regional del trabajo. Entonces, los factores estructurales no son dados para eso. Lo que decía. En la Asia se dieron, ¿no? Se construyeron por razones históricas, se construyeron el protagonismo de los capitales regionales en ese proceso. Entonces, estoy hablando mucho, pero no tengo respuesta para eso, sí. Es una no, no, cuestión pero estructural. sí, mi preocupación también es que eso no solamente es la burguesía, los actores, sino que los propios académicos, cuando muchas veces voy al Brasil, discuten hacia el interior del Brasil. Yo Sí, me gusta porque me siento un poco brasilero, así, pasan los días, sí, ya me siento parte de la discusión intestina, pero cierto que es la mirada, ¿no? La mirada de la proyección regional que ha estado ausente históricamente. Eso lo trabaja un poco Joel también con su tesis. Asia tiene una tradición incluso antes de Japón de integración regional muy amplia, pero si Brasil no mira el motor regional, si no lo mira Brasil y el mundo académico brasileño se lo toma en serio, y un sobre todo proceso cuando de, pasan a ser policy makers, es un problema. sí, y ese proceso, un proceso histórico de formación de las élites intelectuales que en la América Latina, que solo miraban también para Europa, Sí, no se construyeron una idea de... Entonces, si mira la discusión de la integración regional en Brasil,
es un grupito así de la izquierda que piensa en eso. Y piensa quizás mucho más por la idea de la patria grande, Sí, sí, de más bolivarianismo, romántico, es más más romántico. romántico do que, porque son relativas a escala productiva, desarrollo económico, en eso. Sí, Entonces, es un longo percurso, un longo camino sí, a sí. ser construido. Bueno, Muy bien. ¿Qué- agradecer a Marco Antonio y cerrar con una pequeña pregunta que, bueno, como presentaste hoy, vos sos un experto al que el gobierno consulta para llevar a cabo esta política de emisiones. Y estas reflexiones críticas que vos estás realizando y que nos estás compartiendo, te quería consultar justamente si tienen alguna receptividad por parte del gobierno, si hay algún margen de acción para poder empezar a pensar otra forma de hacer política industrial y que el escenario no sea tan eh, poco favorable, ¿no? Tiene, adentro de la burocracia tiene. Estamos hablando mucho, los expertos, la burocracia tiene conciencia de eso. Eso que es un poco triste, porque lo que ocurre es la captura, ¿sí? El tercer escalón, segundo escalón, habla, diseña, preocupa con los problemas. Cuando las cuestiones llegan arriba, bajan con otra contestación. No, para hacer eso, va a ser de esa forma, no va a hacer eso, no, no va a poder retrasar la política del otro ministerio y Claro, punto. claro. Entonces hay masa crítica para eso. Eh, hay, dentro de la burocracia hay pensamiento, las personas entienden que tiene ese problema, que lo que ocurre es eso, pero, como dice, es político la cuestión. Cuando llega al alto escalón, no, será así, será asado, y así que se va a hacer. Pero al dentro del gobierno tiene muchos que saben que tentan algo. Hay otros que están aislados en sus ministerios también y no quieren hablar con nadie, quieren hacer su política y punto. Pero tiene reflexiones. Hay muchos en el gobierno que converso, que trabajo, que tiene perfecta conciencia de eso todo. Entonces, sí, capacidad técnica tenemos en la América Latina. Sin Construimos duda. capacidad técnica, reflexiones de política industrial, todo. El problema es el gobierno, El gobierno, si la la, vecina. gobierno y la gran capacidad de los dispositivos externos. Hoy, comenta los compañeros, hablábamos con Marco Antonio, la soberbia incluso con que baja, la propia Mazzucato baja como para dar instrucciones a los presidentes, ¿no? Esa lógica colonial de la cual Previch tanto siempre advertía sobre el tema de la importación de ideas externas, pero cómo se está dando de una manera colonial, pero paradojalmente, por lo que decía Sebastián, paradojalmente habilitado por la CEPAL, que es la que introduce el virus. Tenemos que hacer un contravirus, una especie de vacuna para que no termine siendo todos misioneros y tratar de construir algo, como decía Sebastián y como también decía Marco Antonio, de pensar que este mundo de las misiones, como otras ideas, los sistemas de innovación, como tantas otras ideas, son ideas útiles si las sabemos usar en los contextos nuestros y con inteligencia y, entre otras cosas, construyendo poder y capacidad y ideas, sobre todo ideas propias, ¿no? Pero bueno, nada, agradecerle mucho a Marco Antonio por su predisposición, por su visita a Santa Fe. Nos trajo la lluvia, que la necesitábamos también. Así que vamos a convocar, cada vez que veamos una sequía pronunciada, te vamos a convocar, Marco Antonio, a vos o a tu espíritu, para que nos acompañe. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir estas ideas, con ganas de mantener contacto. Sebastián nos dijo hace un tiempo, nos escribió, y tenemos muy presente con Carolina la idea de discutir el tema del el papel de la industria en el desarrollo hoy, ¿no? Situar un poco esa discusión hoy. Y nosotros encantados de poder ampliar esto con el espacio académico brasilero, particularmente con el Campineiro. Es un espacio que tiene una gran tradición, pero también con colegas que tenemos ahí en México. Sebastián hace muchos años
Sebastián estudió, le decimos a Marco Antonio, hizo su doctorado en la Autónoma en México, y hay también muchos colegas acá. Formamos parte de una isla creo que todavía no invadidos completamente por el virus, que podemos formar un espacio interesante para discutir este tema de la industria, discutir el papel del Estado, muchas cosas que comentás del Estado que para mí son muy importantes, sobre todo para prepararnos si el ciclo que tenemos actualmente no termina con nosotros, de liquidarnos o formando parte del arco amplio del desempleo. Aspiramos a tener ideas para poder contractuar. Y para eso tener una red latinoamericana para pensar es muy rico, sobre todo de gente que está trabajando en los espacios estatales también y tomando experiencia desde ahí, ¿no? Así que nada, agradecerle mucho a Marco Antonio por eso y por tu presencia, también a todos los compañeros que estuvieron con nosotros y que nos acompañaron en esta tarde. ¿Mm? No sé, Caro, si querés decir algo más, Joe también, cualquiera de los dos. No, simplemente Eh, también. Hemos hecho este evento virtual sin poder hacerlo en el instituto porque estamos en una situación muy singular. Es decir, que recién nos vimos con Marco Antonio, ahora lo veo otra vez en la pantalla, pero bueno, nada, son parte de los escenarios que tenemos por enfrentar. yo que agradezco inmensamente, en primero por la acogida acá en Santa Fe. Todos ustedes fueron así, estupendos, muy acogedores, muy simpáticos. Estuve en casa todos esos días, me sentí en casa. Y que eso sea una semilla de cooperación entre nosotros, que se va, que se crea con una ruta larga a partir de eso. Mantenemos contacto, vamos a seguir trabajando juntos y que podemos acercar los lazos de la Unicamp con la UNL y con eso. Muchas gracias. Así será, Gracias a así ti. lo vamos a probar a hacerlo. Hay muchos chicos jóvenes también escuchando esta charla que esperemos que formen parte, que sepan ellos también lo que lo conocen, que Campinas ha sido un centro importante de pensamiento heterodoxo en América Latina y que para nosotros es una fuente siempre de atención y de inspiración, ¿no? Bueno, gracias, muchas gracias a todos. Gracias a usted. Sebastián, un gustazo verte, Seba, que no te hace mucho que no conversábamos. Igualmente, y felicitaciones por la iniciativa. Bueno, a ver si le damos continuidad después con un seminario, un workshop que Exacto. discutamos todos estos temas. Vamos a ir. Eso. Bueno, un abrazo a todos. Un Hasta abrazo. Muchas Muchas luego. gracias gracias a Hasta todos. luego. que anden bien. Hasta luego.